Buenos días, hermanos. Dios los bendiga. Amén. Qué bendición estar en la casa del Señor. Hoy como que tenemos más niños esta mañana, ¿verdad? Como que vinieron más hoy, así que qué bueno, qué bendición verlos crecer en conocimiento y en gracia delante de Dios y de nosotros, y verlos crecer en la palabra, memorizarse los versos bíblicos, aprendiendo a orar, hermanos, qué bendición. Es un privilegio que Dios nos permita criarlos en el temor de Dios, pero también que nos permita criarlos aquí, en la casa del Señor. Yo no sé cuántos de ustedes fueron productos de la escuela bíblica. No sé si hay alguien aquí que pueda levantar la mano y decir que amén. Habemos unos cuantos aquí que desde niños nos criaron en la escuela bíblica, y gracias a la misericordia del Señor, su gracia nos alcanzó en el tiempo que Él tenía predispuesto. Si usted está por primera vez, le damos la bienvenida aquí a la casa del Señor. Damos gracias a Dios por su vida. Si está conectado a la transmisión en vivo, también le saludamos. Y si está por primera vez conectándose, pues también agradecemos a Dios que está ahí. Quédese conectado, que vamos a predicar la palabra de Dios en unos minutos. Vamos a predicar el Evangelio. Así que vamos a el libro de los Hechos, que es donde estamos. Es el libro que estamos tomando para predicarlo de manera expositiva, decimos, no necesariamente verso por verso, pero de manera expositiva, buscando en cada pasaje lo que realmente fue la intención de Dios a través del Espíritu Santo colocar y darle a la primera audiencia que leyó esto. Luego mirar cómo todo esto apunta a Cristo, y finalmente qué aplicaciones podemos tener nosotros hoy en el siglo XXI, en la era donde nosotros vivimos. Hemos llegado hoy al capítulo 3, y en el devocional estuvimos leyendo la porción completa, para que así ahora sencillamente vayamos refrescando el pasaje y podamos ir predicando poco a poco. Recuerde que le invito a que continúe leyendo el libro de Hechos. Lo vamos a estar leyendo el domingo 29, creo que es, me parece, domingo 29, si no me equivoco. ¿Alguien sabe si hay un domingo 29 en septiembre? ¿Sí? Pues domingo 29 es que vamos a tener nuestro maratón de lectura bíblica, y cada cual que desee hacerlo en su casa, puede hacerlo en su casa, invitar amigos, vecinos, hermanos de la iglesia y leer el libro de los Hechos. El programa lo tenemos todo, lo vamos a anunciar al final, pero se lo estoy adelantando para que se anime y que leamos este libro todo lo más que podamos en las versiones que tengamos disponibles. Léalo en cuanto a versión usted pueda leerlo. En esta mañana vamos a orar y a suplicar al Señor que nos ayude a predicar Hechos capítulo 3, y estamos titulando el sermón Un prodigio, un sermón y una gran cosecha. Oramos. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia y el privilegio que nos concedes de reunirnos el día del Señor, de adorarte en toda forma y manera, a través de los cánticos, Señor, ahora en las oraciones, a través de abrir tu palabra ahora para predicarla. Te suplicamos que nos ayudes a hacerlo de manera fiel y consistente con lo que tú has declarado en ella. Te pedimos que nos ilumines, por favor, con tu Santo Espíritu, las verdades que están aquí en este pasaje, y que nosotros podamos ver a Cristo y podamos nosotros aplicar lo que hoy aprendemos a nuestra vida cristiana. Ayúdanos, Señor, concédenos corazones humildes, concédenos corazones deseosos, hambrientos por tu palabra, y concédenos el deseo de hacer tu voluntad como hoy la recibimos a través de este pasaje. Te damos gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, muchas veces, o tantas veces, nosotros
usamos la palabra milagro de una manera bastante ordinaria. Es una palabra que la hemos incorporado quizás en nuestra vida diaria, pero eso ha hecho que diluyamos la realidad de lo que milagro quiere decir. Y hoy nuestro pasaje trata exactamente sobre un prodigio, un milagro. Entonces, a veces usamos esa palabra no de manera certera o de manera correcta, sino que la atribuimos a cosas que son parte del orden regular, del orden natural de las cosas. Y por ejemplo, usted puede buscar en la internet acerca de la concepción humana, y va a encontrar que alguien dice el milagro, un artículo, el milagro de la concepción. Pero la concepción es extraordinaria y es maravillosa. Pensar que 250 millones de células masculinas, una sola, va a llegar y va a ser realmente causa de esa concepción con la célula femenina, es extraordinario, pero no es un milagro. Y no es un milagro porque es el orden natural de las cosas. Es lo que Dios creó, eso es lo que Él decidió que pasara. Los poetas escriben y empiezan a hablar de cosas como las flores y hablan del milagro de una flor cuando brota. Y ciertamente si a usted le gustan las flores, si le gustan las plantas que son bellas y son hermosas, y hay unas con tantos colores y tantas formas que le quitan a uno el aliento, pero una flor brotando no es un milagro, es hermosa, es extraordinaria, podríamos decirlo, es hasta maravilloso. Pero no es un milagro en el sentido técnico de la palabra. ¿Por qué? Por lo mismo, porque es el orden natural de las cosas. Dios determinó que hubiesen plantas y que las plantas tuvieran flores y las flores brotaran. Eso es parte del orden natural. Un atardecer, un amanecer, la luna llena, todas esas cosas y cualquier fenómeno de la naturaleza que nos asombre no son milagros. Una vez más, es el orden natural que Dios hizo. Entonces, ¿qué es un milagro? ¿Cómo debemos definir la realidad de un milagro? Pues un milagro, dice el diccionario, que es un suceso extraordinario y maravilloso que no puede explicarse por las leyes regulares de la naturaleza y que se atribuye a la intervención de Dios o de un ser sobrenatural, porque esto es un diccionario secular, no es un diccionario teológico. Entonces es importante que entendamos que cuando hablamos de un prodigio, un milagro, estamos hablando que el orden natural se interrumpió. Por un momento o por el tiempo que Dios lo ha determinado, ese orden natural de cosas se interrumpe para dar paso a algo nuevo y extraordinario. Jesús caminó sobre las aguas, interrumpiendo el orden natural de las cosas. ¿Por qué? Porque nadie puede caminar sobre el agua por la fuerza de gravedad. Vamos a estar en el agua, nos vamos a hundir. Eso es lo natural. Ahora, Jesús caminando sobre las aguas, eso es un milagro, es un momento donde se interrumpe el orden natural. Pedro se bajó de la barca y parece que dio unos pasos, pero cuando vio el viento y sintió la tormenta, se desenfocó del Señor y se hundió, que era lo natural que pasara. En el Antiguo Testamento tenemos un relato donde a un hombre se le cae un hacha en el agua y era prestada y el hombre gritó y el profeta sencillamente causó que el hacha flotara. Eso es un milagro, aunque parezca, pero un hacha es un milagro. ¿Por qué? Porque el metal, un hacha dentro del agua no
flota, sencillamente se va a ir al fondo y en el fondo se va a quedar. Esa es la ley natural, pero a través de una intervención milagrosa, el hacha flotó, interrumpiendo así esas leyes naturales. Y en la Biblia tenemos cantidad de prodigios, aún en el Antiguo Testamento, cosas extraordinarias que interrumpieron el orden natural, el tiempo quedándose como si fuera detenido cuando Josué estaba en batalla. Eso es interrupción extraordinaria, fuera de serie, impresionante del orden natural. En el Nuevo Testamento tenemos, por ejemplo, resurrecciones de muertos como la de Lázaro y otras que hizo Cristo. En el Antiguo Testamento también todo eso interrumpe el orden natural, porque el orden natural es que se murió y no resucite. Pero en esos casos hubo una interrupción por causa de una intervención divina. Eso es un milagro y es importante para nosotros, no solo por cuestiones de semántica, no solo por cuestiones de vocabulario, sino porque debemos nosotros saber comprender aquellas cosas que son parte del orden natural y que son parte de la providencia divina y separarlas de aquello que verdaderamente es milagroso. ¿Verdad? Y no quiero que nadie se ofenda, pero alguien dice, hey, yo tenía cáncer y me sané, un milagro de Dios a través de un tratamiento. Con todo lo hermoso que es que usted se haya sanado, eso no es un milagro. Esa es la providencia divina, Dios permitiendo que a través de la ciencia y de la medicina usted recibiera sanidad o se encuentre en remisión, como es el vocabulario que se usa en la medicina. Pero no es un milagro, y yo no quiero quitar de usted el que recibió un milagro, pero no es un milagro técnicamente. Ahora, si uno tuviera un tumor en algún sitio que es visible y a través de una intervención divina el tumor desapareciera absolutamente, no hay rastro, estaba ahí y ahora no está definitivamente. Si no hubo intervención quirúrgica, si no hubo intervención humana, estamos ante un milagro, una intervención de Dios que las hace a través de su soberanía, cuando Él quiere, como Él quiere y con quien Él quiere. Entonces eso es bien importante porque nuestro pasaje de hoy, eso es lo que tenemos. Tenemos un milagro, aquí tenemos un prodigio, aquí tenemos una manifestación de la intervención divina en un hombre lisiado de nacimiento. No, este hombre no tenía un problema en un pie, no era que era cojo y andaba con bastón. Estamos hablando de un hombre cuyas extremidades inferiores estaban realmente en discapacidad. Él no podía moverse, no podía ambular, lo cargaban todos los días y lo ponían en la puerta del templo, que esa puerta le llamaban la Hermosa. Lo ponían allí a pedir limosna. Ahora, no solamente pensemos en la razón inicial de su enfermedad, que obviamente quizás fue congénito, porque dice que nació así, o fue un trauma en el nacimiento. Esa información no se nos da, pudo haber sido congénita, pudo haber sido un trauma al nacer. La cuestión es que también hay otras cosas asociadas aquí. Este hombre tenía más de 40 años, nos va a decir adelante el pasaje. 40 años sin usar las extremidades, las piernas. Estamos hablando que también entonces este hombre tenía atrofia en los músculos, o sea, pérdida de masa muscular. Este hombre estaba anquilosado, esas articulaciones no se habían movido, estaban totalmente anquilosadas. O aquí había un milagro que venía a traer una restauración inmediata y completa a una condición, hermanos, que tomaría un montón de tiempo en el orden natural de las cosas. Si usted ha estado alguna vez o ha tenido a alguien alguna vez en cama por alguna condición y ha tenido que guardar cama por unos meses, usted sabe que cuando la persona
se mejora, pues ahora necesita que sus músculos se revitalicen, porque el estar tanto tiempo en cama le causa unas situaciones en sus músculos, en sus articulaciones, y necesita en muchos casos terapia, necesita un tiempo para poder caminar. Este hombre, vamos a ver en el pasaje, que pasó de ser lisiado a brincar y a caminar y a saltar y a alabar a Dios. Amados, eso no es el orden natural de las cosas. Eso es un milagro extraordinario que quebranta las leyes naturales y que hace cuantas cosas a la vez que si un médico o alguien tratara, quizás podría mirar todo lo que pasó ahí en ese instante, esto y lo otro, y a lo mejor habían situaciones neurogénicas, a lo mejor habían situaciones de circulación. ¿Cuántas cosas no tuvieron que pasar para que este hombre en un instante se le afirmara los pies, los tobillos, todos esos músculos que por 42 años no se habían usado, se fortalecieran a tal grado que en momentos este hombre estaba saltando? Estaba saltando. Esto no fue aquí, perdone, no quiero ofender a nadie, pero esto no fue aquí tipo televangelista, tráelo aquí y camina, la persona camina y camina así. No, no, estamos hablando de un hombre que de estar tullido, lisiado, estaba brincando y caminando y alabando a Dios. Y una multitud completa pudo darse cuenta, porque sabía quién era. Este hombre estaba todos los días ahí, y la gente que iba a orar al templo, que eran muchos, miles de personas, iban a orar al templo 3 veces en el día. En las diferentes ofrendas y sacrificios también había una oración, e iban a orar. Así que este hombre era conocido. Es más, y es un poquito de especulación, pero permítamela, Pedro y Juan probablemente habían visto a este hombre antes. Ellos iban a orar al templo. De hecho, eso es lo que vemos en nuestro pasaje. Ahí van a orar a las 3 de la tarde, cuando era la segunda oración del día, en el sacrificio de las oblaciones de la tarde. Luego había un periodo de oración, o podríamos decir un culto de oración, obviamente judío, conforme al judaísmo. Entonces, los versos del 1 hasta el 10 son los que nos relatan esto. Vamos ahí, por favor. Juan 3. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo, o sea, money, money, money. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento, hermanos, al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Estamos hablando de un verdadero milagro. No estamos hablando de una falsificación. No estamos hablando sencillamente de alguien que se emocionó y tenía un dolor de espalda y cree que el dolor de espalda se fue milagrosamente. Estamos hablando de un milagro real, porque Dios es poderoso para hacer milagros. Los hizo en la antigüedad y todavía sigue haciéndolos. Entonces, es importante que veamos, y ya lo mencionamos en el sermón pasado, que Pedro y Juan simplemente iban a orar al templo. Todavía aquí estamos viendo una fusión, un overlapping en buen español de las tradiciones judías, como
iban a empezar a no solamente a fusionarse por un momento, pero luego iban a comenzar a palidecer en la vida de los cristianos. Pero estos eran judíos, entendamos, estos eran judíos y ahora, aunque eran cristianos, iban al templo a orar. Algunos expositores modernos y antiguos como Calvino, por ejemplo, comentan que probablemente no era tanto que ellos querían cumplir con una ordenanza de la ley, como que estaban buscando más la oportunidad de compartir el evangelio, de compartir la fe. Es un buen comentario de Calvino, pero sigue siendo especulación porque el verso no nos dice. El verso simplemente nos dice que ellos subían al templo a la hora de la oración, sea porque querían entregarse a la oración, sea porque querían el refrigerio de la oración, sea porque querían obedecer lo que estaba ordenado y lo que era parte de la religión judía, o sea porque buscaban una oportunidad de predicar el evangelio. Allí están subiendo, y subiendo porque recuerde que el templo estaba en un monte y realmente era subiendo. Desde donde ellos venían, estaban subiendo la colina hacia el monte. Y es aquí donde nosotros probablemente debamos tomar un momento y reflexionar una vez más en la importancia de la oración. Si usted mira el libro de los Hechos, va a recalcar en su desarrollo la importancia de la oración en la iglesia. Vemos pasajes de los evangelios de Jesús, nos habla de la oración privada, lo importante que es encerrarse, cerrar la puerta, orar a nuestro Padre, que está en secreto, y nuestro Padre que está en secreto nos recompensará en público. Pero también tenemos la oración congregacional, la oración donde estamos juntos, la oración donde venimos a adorar al Señor y tenemos la gracia dada por Él, la libertad dada por Él de levantar nuestras voces a Él y pedir por las mismas cosas, suplicándole al Señor su misericordia, alineándonos con la voluntad que tenemos expresada en la palabra de Dios y en aquellas cosas que la voluntad no es específica, buscando que Él nos alinee o nos lleve a entender su voluntad y que Él la haga en nuestras vidas. Por lo tanto, en una aplicación temprana, este pasaje nos lleva también a pensar en la oración congregacional. Es importante orar juntos, hermanos, y hoy no tenemos el tiempo porque tendríamos que hacer un tema completo en el sermón, pero yo quiero que usted sepa que orar solo es poderoso, pero es claro y podemos verlo bíblicamente que orar juntos es todavía más poderoso. Estar en nosotros juntos adorando y clamando a Dios, esa es también la voluntad del Padre. Así que allí iban ellos, y mientras se acercaban al templo, dice el verso 2, entraba siendo cargado, la traducción lenguaje actual así lo pone, entraba siendo cargado un hombre cojo de nacimiento. Todos los días lo ponían junto a la puerta del templo, la que se llama Puerta Hermosa, para que pudiera pedir limosna a la gente que entraba. Y obviamente esta era una localización muy estratégica. ¿Por qué? Bueno, porque ellos, como judíos que eran, conocían los tres pilares del judaísmo, y los tres pilares del judaísmo son la Torá, la adoración, que incluye todos los sacrificios, las oraciones, pero también el tercer pilar es lo que se conoce como sedaká en hebreo, o el hacer misericordia, el dar limosnas. Eso para el judaísmo era algo sumamente importante. La palabra sedaká tanto describe lo que es justicia, pero lo hace casi sinónimo con el hacer misericordia, con el dar al necesitado, con el dar al pobre, al huérfano, a la viuda, al menesteroso. Y si usted mira y hace un estudio sobre eso, va a ver que en el Antiguo Testamento eso es una orden sumamente importante. Dios delegó al pueblo el cuidado de los menesterosos, de los extranjeros, de los huérfanos y de las viudas. Los delegó en ellos, les ordenó que supliesen sus necesidades y que los ayudaran. Por lo tanto,
como judío y su familia, sabían que el templo era un buen lugar para colocarlo. No era lo mismo colocarlo en otro sitio, en alguna plaza. El templo, ¿por qué? Porque la gente iba a orar. Y ya estaban uniendo su sentido de adoración, su sentido de oración con el sentido de poder dar limosna. Así que probablemente era un lugar donde este caballero podía recibir buenas limosnas. Y cuando él vio a Pedro y a Juan, simplemente los vio como potenciales dadores. Al igual que nos ve a nosotros el muchacho del semáforo, cuando del carro del frente sigue a nuestro carro, él nos está viendo como que, pues bueno, este no me dio, pues tiene la esperanza de que ahora nosotros también le podamos dar, si es que tenemos. Entonces, él los vio como potenciales dadores. Pero algo pasó aquí, que ellos, ese día, podríamos decir, ahorita leímos que el pueblo lo conocía. Pedro y Juan eran parte del pueblo. Pues a lo mejor Pedro y Juan también lo habían visto y sabían de este hombre o tenían memoria de haberlo visto ahí pidiendo, pero ese día fue diferente. Ese día, la acción gloriosa del Espíritu Santo en la vida de Pedro y Juan, especialmente de Pedro, cambiaron la situación. Y cuando él les habló y les pidió limosna, ellos fijaron en él los ojos, no viéndolo simplemente como este hombre lisiado que pide, sino como el potencial receptor de una obra de Dios. El potencial receptor de un milagro, el potencial receptor de otro milagro más grande, la salvación de su alma. Y allí, cuando esta gente fijaron los ojos en él, es que comienza la mecánica de este milagro. Verso 6 dice: mas Pedro dijo, desde el verso 4, Pedro con Juan fijando en él los ojos le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, pero les estuvo atento, dice el verso, ¿por qué? Esperando recibir de ellos algo. Es como cuando yo le he dado a alguno de los muchachos y tú sabes, le digo alguito, le digo que Jesús murió por él, pues ok, sí, pero dame el pesito. Amén, gloria a Dios, gracias, amén, me dicen. Pero está pendiente a lo que le voy a dar. Pero quizás algún día pase y entonces me haga una pregunta, me dice: oye, dime más de ese Jesús. Y yo le digo: pues ven, tengo 5 pesos más y algo puede pasar. algo podría pasar. Ahora, cuando vio a Pedro y Juan que iban a entrar al templo, les rogaba que le diera limosna. Pedro con Juan fijando en él los ojos le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro. Es interesante que en la falsa palabra de prosperidad o el evangelio de prosperidad, en vez de ver en esto lo que hay que ver, lo que sacaban de aquí era que, bueno, Pedro no tenía plata en ese momento, pero Pedro tenía un montón de plata en la casa y tenía un montón de plata y tenía un montón de dinero guardado en algún sitio porque él tenía un negocio próspero de pesca y además con las pescas milagrosas, o sea, Jesús le llenó de dinero. Y todo eso es falso y todo eso es hacer una detracción del evangelio en un verso que nada tiene que ver con eso. Pedro no tenía plata ni oro. ¿Saben por qué no tenía plata ni oro? Porque no tenía plata ni oro. Lo puede estudiar en el hebreo y no tenía plata ni oro. En el griego no tenía plata ni oro. Y en el arameo no tenía plata ni oro. En el boricua estaba pelado. Eso es, hermano. Estaba pelado. Pero tenía algo. Tenía algo más grande que la plata y el oro. Tenía algo más grande que diamantes, tenía algo más grande que joyas, tenía algo más grande que terrenos, tenía algo más grande que edificios. Y es lo que él le dice: lo que tengo te doy. Ahora, no es fácil ver qué es lo que se refiere Pedro por lo que tengo. Fácilmente alguien dice: bueno, es el evangelio. Amén, puede ser. Algunos han dicho: no, lo que tenía era el don de sanidad que se estaba manifestando allí en la vida del apóstol y se lo iba a dar ahora en un milagro a este hombre.
Quizás. Pero cuando yo veo el resto del pasaje y veo la exaltación que Cristo toma, yo pienso, en mi humilde opinión, que lo que Él tenía y Él se refería era a Cristo, era a Jesús. Es la forma en que lo sana, es la forma en que lo levanta, es la forma en que luego su sermón al predicar comienza con los puntos de exaltación de Cristo, como es obvio en el Evangelio. Lo que fuera, Pedro se lo dice: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Yo quiero que usted por un momento piense en la alegría. O sea, póngase en el lugar de este hombre. Todo lo que él conocía era su discapacidad. Todo lo que él conocía por 40 y tantos años desde que nació es que no tenía movilidad, es que no podía ganarse la vida. Una vez que ya era adulto, no tenía manera de ganarse la vida. Su familia lo cargaba, lo llevaba para que contribuyera a la casa, porque pues algo tenía que contribuir y podía pedir limosna, que la gente tuviera misericordia de él. Imagínese la alegría de este hombre cuando en un instante, hermanos, en un instante, en un día no esperado, ese hombre no salió de la casa pensando: hoy es el día que yo voy a sanar. Probablemente él no tenía ninguna esperanza de sanarse. La Biblia no nos enseña que él tenía ninguna fe para ser sanado. Él no fijó los ojos en ellos o los miró porque tenía fe. Él los miró porque quería que le dieran ¿qué? Dinero. Quería que le dieran algunas monedas. En la mecánica de este milagro es importante que veamos la gracia extraordinaria de Dios haciendo una obra tan gloriosa en momentos inusuales. Y esto nos debe llevar a nosotros a una reflexión, hermanos, a una aplicación temprana también dentro de esto. Y es que a nosotros no se nos vaya a pasar de perspectiva por estar tan ocupados en la obra de Dios, que se nos vaya a pasar de perspectiva a hacer la voluntad de Dios. Quizás Pedro y Juan habían pasado por ahí un montón de veces, pero a veces la necesidad de la gente se nos vuelve invisible. ¿No es verdad? Invisibles. Esas personas que están en la sociedad y que están desechados, se nos vuelven invisibles, se nos vuelven molestos, se nos vuelven realmente una molestia. Quisiéramos que no esté ahí cuando yo pase, o cuando paso, estoy hablando por el celular, no lo quiero mirar, o acelero el carro porque no me pida. Lo vemos invisible. Y obviamente estamos hablando no solamente del que pide la luz, sino de cualquier otra necesidad de la gente. Y nosotros debemos, hermanos, entender que Dios nos ha dado la gracia de tener al Espíritu Santo en nosotros para poder tener misericordia del que necesita. Y no estoy hablando de salir a sanar gente, porque quiero decirles, y ahorita hablaremos un poco más de eso, que estos milagros apostólicos, estos milagros que usted ve hechos por las manos de los apóstoles, tuvieron un momento, un tiempo, una terminación. Pero la misericordia nunca debe terminar. La compasión de los creyentes nunca debe acabar. Y hoy día tenemos milagros más grandes, como nuestro hermano Sotero nos decía, con la salvación de una persona. Unos
pies lisiados o unas extremidades inferiores paralizadas no se comparan con la gloria, el poder de un corazón que está muerto y que Dios lo trae a la vida. Usted no piense que una sanidad física es más poderosa que Dios salvando un pecador, hermanos. Que Dios metiendo su mano en la inmundicia, que Dios tomando y resucitando a quien estaba muerto hace unos minutos y ahora resucita con ojos abiertos, oídos abiertos al evangelio, y su vida toma un giro para la gloria de Dios. Es importante que comprendamos, oh mis amados, que el mundo está lleno de gente que está paralizada por el pecado, están sumidos en la maldad, están sumidos en su error, y que nosotros no debemos actuar como religiosos santurrones a los cuales ellos se nos vuelven invisibles y nos asquea solamente su pecado, sino nosotros tenemos que vernos y considerarnos a nosotros mismos como pecadores salvos por gracia, no merecedores de la misericordia de Dios, y que debemos pedirle al Espíritu Santo que nos use como instrumentos de su gracia para poder llevar compasión y misericordia y predicar el evangelio a todos los que podamos. Número 2, veamos el sermón. Primero era el milagro, el prodigio. Número 2, el sermón. Pedro va a explicar ahora qué pasó aquí. ¿Por qué? Porque la multitud vino. Porque se agolpó una multitud. No todos los días pasa que hey, el hombre paralizado que está tirado ahí todos los días está brincando, saltando y entrando al templo. Eso era grande, era extraordinario, y se reunió una multitud y vinieron a ver qué es lo que pasaba, y estaban asombrados y estaban espantados, que podría ser traducido como admirados. No es espantados de terror, sino admirados, maravillados por la obra que fue hecha en este hombre. Así que lo primero que Pedro comienza a explicar, hermanos, cuando él empieza su sermón, el hombre los tiene todavía agarrados. El hombre está tan eufórico que todavía se quedó agarrando a Pedro y a Juan y saltando y brincando y con ellos agarrados. Imagínate el agradecimiento que sentía hacia ellos. Entonces, viendo esto, Pedro, verso 12, respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Esa es la explicación que toma Pedro para iniciar lo que será otro sermón extraordinario. Una vez más les recuerdo que probablemente Lucas ha hecho un resumen de lo que quizás fue un sermón más amplio y más largo, y Lucas, como el que está haciendo la investigación y inspirado por el Espíritu Santo, recopila lo que aquí hoy nosotros tenemos, lo cual es suficiente para comprender lo que pasó y ver cómo la palabra de Dios continuó salvando a otras miles de personas. Pero Pedro lo primero que viene a explicar es que este milagro, esta gracia, no tenía nada que ver con poder de ellos o con piedad en ellos. Y eso es sumamente importante, amados. Hoy tenemos problemas con el mundo carismático y los autodenominados sanadores de fe, o se llaman evangelistas en algunas esferas, porque muchos de estos hombres adjudican que Dios les ha dado poderes especiales para hacer estas cosas, que ellos tienen poderes que los usan a voluntad,
que los usan cuando quieren. Algunos, si usted mira videos en internet, han sido tan arrogantes que dicen, porque yo lo digo, va a pasar esto. Por mi palabra, porque yo digo ahora que vas a sanar, o porque yo digo ahora que va a suceder esto, como si ellos tuvieran poder de sí mismos. La Biblia es muy clara y por eso es que Pedro está explicando, ¿por qué ustedes se maravillan por esto? No, hey, no nos miren a nosotros como que nosotros tenemos este poder, o que esto sencillamente es por nosotros, o que por nuestra piedad. No vayan a pensar que nosotros somos dignos de esto. Ahora, por implicación, sepamos que tampoco el hombre era digno de que esto pasara. Esto no pasó por la piedad del enfermo. Tampoco, escúcheme bien, pasó por la fe del enfermo. Porque en este pasaje no se nos dice nada de que este hombre tenía ninguna fe para ser sanado. En otros pasajes de la Escritura, en los evangelios y otros pasajes, nosotros vemos que gente tuvo fe para ser sanados. Es claro, y tenemos a Jesús a veces alabando y diciendo que la fe les había sanado o les había salvado. No que saliera de ellos, sino la misma fe que Dios le permitió tener para que obtuviera la sanidad. Pero en este caso, aquí no hay ninguna fe. Aquí solamente hay un milagro ejercido por la soberanía divina, por la pura gracia de Dios. Y este milagro, como todos los que Dios hace, tiene un propósito. Esto no es un show. Esto no es un espectáculo, como tristemente el mundo carismático convirtió esta situación de las sanidades. Es un espectáculo, todo está organizado, todo está de una manera manipulado para levantar las emociones de la gente, para que se haga una fila de aquellos que fueron escogidos para testificar, que pasaron por un screening de unas personas antes de subir a la plataforma, y que los que no llenaban el estándar de lo que ellos querían oír eran echados para atrás. No, usted no. No, usted no. Usted no. Solamente, sí, usted, sí, pase. Y entonces van a la plataforma a testificar cosas que no se pueden verificar, que no se pueden constatar, y que cuando se emociona la gente se reclama un milagro. La persona se baja, un milagro ocurrió, cuando no tenemos manera de poder constatar que la condición se eliminó, o que el cáncer se fue, o que el asma realmente se retiró. Sino, yo tenía asma, pero ahora estoy respirando bien. ¡Un milagro! Hello. Yo no puedo reclamar un milagro porque estoy respirando bien ahora. Esperemos después. Esperemos cuando yo esté con el alérgeno que me produce asma. Esperemos cuando yo corra, cuando yo camine rápido. Y si no tengo nunca más, entonces puedo decir, un milagro grande ocurrió en mi vida, porque Dios sana. Él hace milagros extraordinarios, hermanos. Pero no debemos manipular a la gente para buscar estas cosas, porque aquí lo más importante es apuntar a Cristo y no a las señales. Es a Cristo y no a los prodigios. Es a Cristo que eso estaba apuntando. Por eso Pedro dice con claridad, no nos miren a nosotros, no es por nuestra piedad, no es por nuestro poder. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. Que es lo que está diciendo el apóstol, esto es por Cristo Jesús. Esto no tiene nada que ver con nosotros, tiene todo que ver con Jesucristo, tiene todo que ver con el Salvador. Y eso nos lleva a el contenido del sermón que cubre la exaltación de Cristo. Ya Pedro explicó la mecánica, no somos nosotros. Ahora él va a exaltar a Cristo. Y va a exaltar a Cristo primero, cuando usted lee, como aquel a quien por tanto tiempo guardaron. Recuerde que Pedro está hablándole a judíos. Y los va a llevar a entender que este Jesús, que todo el mundo que estaba allí conocía que fue crucificado. Esto van 50 y pico de días. Recuerde, 50 y tantos de días. Fue crucificado.
muerto, el pueblo lo entregó. Pedro les quiere demostrar por las escrituras, les quiere demostrar que ese es el Mesías esperado, y por eso les habla y les enseña que él era el siervo del Señor, con ese apelativo que el apóstol Pedro usa en la mente de los judíos. Rápido sale Isaías 51, Isaías 53, donde al Mesías se le llama con claridad el siervo del Señor. Era algo que los judíos conocían. Esto no era nuevo, esta parte no era nueva. Pedro está apelando a que este Jesús, ese es el siervo del Señor que esperábamos ancestralmente, en el cual nuestra esperanza estaba cifrada. Él es el siervo del Señor. Pero también les dice que este Cristo, este Jesús, ha sido glorificado por Dios mismo. ¿Se recuerdan en Juan capítulo 17 cuando Jesús está orando y Jesús le dice al Padre: Padre, glorifica a tu Hijo con la gloria que tenía antes de todas las cosas? Glorifica a tu Hijo. Padres, es la petición de Jesús, que cuando fuera a la cruz, allí en la cruz, fuera glorificado como el Mesías, como el Salvador, como la Pascua, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Pedro les está diciendo: a ese Jesús, ese Dios lo glorificó. Esas son palabras mayores, hermanos. Esos son, a los entendidos, a los judíos, estos eran palabras mayores. Y todavía continúa Pedro en su disertación y le llama en el verso 14 al santo y al justo. Ese es otro apelativo mesiánico. Todo lo que Pedro está haciendo es tomar los apelativos mesiánicos que están en el Antiguo Testamento y aplicarlos a Cristo. Ustedes negaron al santo y al justo. El santo y el justo es el Mesías. El santo y el justo es aquel profeta que Moisés dijo que habría de venir como él, pero que al que se negara a escucharlo, ese sería cortado, desarraigado de entre el pueblo. Y después el apóstol Pedro continúa y les dice y le llama a Cristo el autor de la vida. Esto que pasó aquí, Pedro está diciendo: esto lo hizo el autor de la vida. Él es el que creó todas las cosas. Por su poder todas las cosas fueron creadas, escribe el apóstol Pablo, y todas las cosas son sustentadas por su poder. Todo lo que existe fue hecho por medio de Él, hermanos. Él les está diciendo: este es el autor de la vida física, este es el autor de la vida espiritual. Lo que ustedes están atestiguando aquí es la vida de Él sanando a este hombre, restaurando a este hombre de manera completa, de manera integral. Y Pedro termina entonces esta parte de su sermón una vez más diciendo algo que en la predicación del Evangelio nunca debe faltar: que Dios lo resucitó de los muertos. Y Pedro tenía la gracia de poder añadir, de lo cual nosotros somos testigos. Obviamente nosotros tenemos la gracia de poder decir que Pedro fue testigo y nosotros ahora tenemos la escritura. Pero Pedro podía decir con Juan y los demás apóstoles: Dios lo resucitó. Decirle que Dios lo resucitó es decirle que Dios lo vindicó. Es decir, que este que murió por nuestros pecados, pero realmente siendo Dios glorioso, fue resucitado por el Padre Celestial y fue ascendido a los cielos. El sermón de Pedro una vez más es cristocéntrico. Es lo que debe ser cuando uno predica el Evangelio. El Evangelio es exaltar a Cristo. Toda la historia de la Biblia lo que apunta es a Cristo. Todas las historias del Antiguo Testamento señalan a Cristo. Los tipos, las sombras, todo el profetismo apunta a Cristo, mis hermanos.
Y cuando uno predica el Evangelio, obviamente Cristo es la figura central, Él es la figura, la cruz es lo que realmente apuntaba la Biblia al momento glorioso donde Jesús daría su vida en lugar de pecadores rebeldes que no lo merecen. Contenido del sermón número 2. Pedro tenía un segundo punto en su sermón. Y es algo que tampoco puede faltar cuando predicamos el Evangelio. Eso es algo que no le gusta a todo el mundo. ¿Saben qué es? Mostrarle su pecado a la gente. Usted no puede predicar el Evangelio si no le explicas al que te está oyendo que es un pecador y que no tiene posibilidad de sí mismo de salvarse. Si usted no dice eso, usted no ha predicado el Evangelio. Usted le puede decir que Dios es bueno, que Dios te ama, que Dios te quiere salvar. Usted puede decir un montón de cosas. Si no le muestras que ella y él no pueden salvarse a sí mismos y que Cristo es realmente la puerta de salvación para los pecadores, no le estás predicando el Evangelio. Pastor, pero ¿no será que se ofendan? ¿No será que se me haga más difícil? ¿Que se haga más difícil qué? Si tú no salvas, tú predicas. Tú no tienes que desarrollar un poder de convencimiento, no, tú predicas fielmente el Evangelio. Y al que va a salvar Dios, lo va a salvar. Y si no es hoy, lo va a salvar mañana. Y si no es mañana, lo va a salvar el año que viene. Y si no, lo va a salvar antes que se muera, pero lo va a salvar por la predicación del Evangelio. ¿Y qué hace Pedro ahora? En los mismos versos que leímos, les muestra a ellos su pecado. Pedro no tenía la cultura user friendly o la cultura de ser atractivo al asistente a la iglesia, ser atractivo al que viene por primera vez. No le vayas a hablar de manera fuerte. No, eso no es el Evangelio. ¿Sabe lo primero que Pedro dijo a esta gente? Ustedes entregaron a Jesús. Mira qué friendly era el mensaje de Pedro. Segundo sermón. Oye, ustedes entregaron al Mesías. O sea, ustedes lo tuvieron con ustedes y lo entregaron a la muerte. Le dice dentro de ese mismo pasaje que está ahí: ustedes negaron a Jesús delante de Poncio Pilato, que lo quería soltar. Pero ustedes negaron al Señor. Ustedes negaron al Mesías. Decirle a un judío que el Mesías que ellos estaban esperando vino y ellos lo entregaron y lo negaron. Son palabras grandes. Pero Pedro no termina. Ustedes cambiaron al santo y al justo por un homicida. Pedro les está diciendo, así es la locura de rechazar a Cristo. Es una locura tan grande rechazar a Cristo que ustedes prefirieron que un homicida caminara por las calles donde están sus propios niños y rechazaron al santo y al justo, al que anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. A ese lo rechazaron. Y Pedro continúa y les dice, ustedes mataron al autor de la vida. Ahí ya Pedro le está poniendo la cherry al mantecado. Ustedes mataron al autor de la vida. Y después, para culminar, también les dice, bien, pero yo sé que ustedes lo hicieron porque son unos ignorantes de las Escrituras. Decirle eso a judíos piadosos. Ustedes ignoran lo que los profetas dijeron de él. Ustedes no entienden las Escrituras. Wow, hermanos, qué clase de sermón. Padre Santo. Y pensar que quizás alguno de ustedes dice, yo no llevo a mi familia porque el pastor predica muy fuerte que son pecadores. Pues eso es lo que necesitas, que ellos escuchen. Porque eso es lo que son. Necesitan escuchar eso para que la buena noticia del Evangelio brille ante sus ojos. Necesitan saber su condición de tinieblas para que la luz brille ante sus ojos.
Contenido del sermón número 3. Pedro tenía 3 puntos. ¿Ve que los 3 puntos siempre deben estar en un sermón? Siempre están 3 puntos. Buenas noticias para los culpables. Ok, Pedro os dejó así en esta condición. Pero aquí viene la buena noticia del Evangelio. Hay oportunidad para ustedes. O sea, con toda esta acusación que él desplegó, es como que uno dijera, bueno, pues si yo maté al autor de la vida, si yo rechacé al Mesías, si yo lo entregué a Pilato, pues olvídate, ya el juicio va a caer. Pero Pedro dice, no. Hay una buena noticia. A pesar de todo esto, Dios les ha abierto a ustedes la puerta para el arrepentimiento y la conversión. Arrepentíos y convertíos. Este es el mensaje de las buenas noticias, hermanos. Arrepentíos y convertíos. Pero Pedro sigue diciendo, no solamente arrepentíos y convertíos, sino nos da unos beneficios del arrepentimiento y la conversión. Nos dice qué pasa en la vida de un hombre o una mujer que viene a los pies de Cristo en arrepentimiento sincero y en una conversión genuina. Y Él nos dice que serán borrados vuestros pecados. Hermano, y si hay una buena noticia, esa es una gran noticia, que todos nuestros pecados del pasado, del presente y del futuro en Cristo, en la cruz, en la obra perfecta, son borrados, hermanos, borrados. Eso nos debe llevar a pensar en el día de expiación, que en el Antiguo Testamento apuntaba a la cruz. En el gran día de expiación, donde habían 2 cabras o 2 chivos que tomaban, y uno iba a ser sacrificado y su sangre iba a ser rociada, pero otro de los chivos, el sacerdote ponía las manos sobre él y confesaba los pecados del pueblo. Y de manera ritual lo que estaba diciendo es como si los pecados del pueblo vinieran sobre este animal. ¿Y sabe qué hacían con este animal? Lo llevaban al desierto y lo soltaban, lo abandonaban, apuntando a la realidad de que ya nuestros pecados jamás nos podrán alcanzar. Él los borró, los tiró al fondo del mar, los eliminó para siempre, para que usted y yo podamos pararnos frente al Señor como si nunca hubiésemos pecado, sabiendo que mi justicia no es mía, que la justicia con que me paro frente a Dios es la justicia de Cristo, y que no debo tener culpabilidad y vivir de una manera culpable y vivir bajo cierta persecución en mi vida, porque ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los pecados son borrados. Y segundo, tiempos de refrigerio vendrán de la presencia del Señor, dice Pedro, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y esto hablaba de la era mesiánica en la cual nosotros definitivamente estamos, donde por causa de la obra perfecta de Cristo, hoy nosotros, pecadores que vivíamos bajo persecución de nuestro propio ser, bajo persecución del maligno, hoy podemos tener paz, hermanos. Hoy podemos tener tranquilidad si realmente estamos confiando en el Evangelio, en lo que Cristo hizo, no en mi valor, no en quien yo soy intrínsecamente, sino en quien Dios me ha hecho ser en Cristo, en la justificación de mi alma y de mi vida. Y yo creo que en un mundo como este, hermanos, necesitamos tiempos de refrigerio. Yo creo que cada uno de los que estamos aquí, que enfrentamos la adversidad a diario, que enfrentamos esta vida con sus situaciones, el mundo caído, con nuestras enfermedades, nuestras depresiones, situaciones, con todo lo que pasa en nuestro país, yo creo que los cristianos tenemos que vivir en este refrigerio.
Yo creo que los cristianos necesitamos, si queremos vivir una vida realmente diferente, si queremos mostrarle al mundo realmente el Evangelio, tenemos que suplicarle a Dios: Señor, déjame vivir en ese momento de refrigerio, ese descanso. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Yo no sé usted, pero yo le confieso esto: yo sé que estoy en Cristo, pero no siempre veo ese descanso en mi vida, y yo lo quiero porque lo necesito. Uno se cansa de tener miedo, uno se cansa de ciertas luchas, uno necesita refugiarse en Cristo y entender que por lo que Él hizo, el Padre me mira hoy con ojos de amor, y que eso nunca cambiará. Nada que yo haga cambiará eso. Nada que yo haga cambiará esa realidad, pero eso no me da más ganas de pecar. Al contrario, eso debe quitarme las ganas de continuar pecando. Tercero, hay algo más grande que todo lo que es presente. Pedro les enseña a ellos que también Cristo está retenido en los cielos, ascendió a los cielos y allí se quedará hasta la restauración de todas las cosas. ¿De qué le está hablando él aquí? No está hablando de algo presente, está hablando de la manifestación futura y plena del reino de Dios. El reino de Dios ha sido inaugurado. Jesús dijo: el reino de Dios entre vosotros está, pero el reino de Dios no está en su plenitud de manifestación, y no estará hasta que el Señor vuelva por nosotros. Significa que todo lo que aquí vivimos, que es bueno, apunta a que en ese momento todo será perfecto. Y todo lo que aquí pasamos doloroso y malo apunta a la realidad de que allí no existirá enfermedad, lágrimas, dolor, sufrimiento, abandono, divorcios, maltratos. Nada de eso existirá, porque todas las cosas serán restauradas, hermanos, y viviremos en un tiempo eterno donde todas las cosas serán perfectas. Es lo que el apóstol Pablo nos quiere comunicar en Romanos capítulo 8, hermanos. Romanos 8, el verso 18. Y que sirva esto para animarnos, que sirva esto para ayudarnos. Pues dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Yo no sé si usted está esperando eso, pero eso es lo que todo creyente debe estar esperando, haciendo la vida, siendo discípulos de Cristo, pero con los ojos puestos en que lo que sufro ahora no se compara con la gloria que será manifestado. Y final, tercer punto de nuestro sermón: la cosecha. Verso 4 del capítulo 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Hay un detalle interesante que nunca había visto, pero leyendo varios comentaristas y expositores bíblicos, es un tecnicismo y no altera nada, pero algunos por el lenguaje y la forma en que es usado piensan que cuando dice que eran como 5,000 se refiere a que se añadieron al grupo de los 3,000 que ya estaban, que pudo haber sido 2,000 conversiones y no 5,000 como nosotros pensamos. Pero eso es inmaterial, si fueron 2,000, si fueron 5,000. La realidad es que hubo una gran cosecha, y la iglesia que nació hace unos días seguía creciendo y fortaleciéndose. Amados, hay cantidad de aplicaciones que podríamos traer a este sermón. Yo quiero traerle una para culminar simplemente. Nosotros reconocemos a través de ese pasaje que Cristo es el Rey, el Mesías enviado,
Ya nosotros sabemos eso. Él vino, Él dio su vida en nuestro lugar en la cruz. Él nos compró para prepararse un pueblo para sí mismo celoso de buenas obras, como Pablo le escribe a Tito. Así que las aplicaciones tanto para creyentes como para no creyentes es que Cristo tiene toda autoridad, hermanos. Él es el Mesías. Él es el rey. Él no es un personaje de la historia. Él no es simplemente un religioso que vino al judaísmo a tratar de revolucionarlo socialmente y religiosamente. No, este es el Hijo de Dios. Él era perfecto Dios y se hizo perfecto hombre. Y tiene toda autoridad. Y todo hombre y mujer en la tierra debe venir a Él y someterse a esa autoridad. Sea usted quien sea, tenga usted el apellido que tenga, los estudios que tenga, sea usted pobre, sea usted rico, tenga usted recursos o no los tenga, toda carne debe venir ante el Rey de Gloria y reconocer su autoridad. Porque los que lo hagamos en el tiempo donde está abierta la puerta, seremos salvos. Los que no, lo harán en el día donde todos se pararán delante de Él y tendrán que doblar su rodilla delante de Él. Quiero leerles una porción de un escrito de John Piper que dice: toda autoridad. Jesucristo tiene autoridad sobre Satanás y todos los demonios, sobre todos los ángeles, el bien y el mal, sobre el universo natural, los objetos naturales y las leyes y fuerzas, estrellas, galaxias, planetas, meteoritos. Autoridad sobre todos los sistemas climáticos, vientos, lluvias, rayos, truenos, huracanes, tornados, monzones, tifones, ciclones. Autoridad sobre todos sus efectos, maremotos, inundaciones, incendios. Autoridad sobre toda realidad molecular y atómica, átomos, electrones, protones, neutrones, partículas subatómicas no descubiertas, física cuántica, estructuras genéticas, ADN, cromosomas. Autoridad sobre todas las plantas y animales grandes y pequeños, ballenas o secuoyas, calamares gigantes o robles gigantes, todos los peces, todas las bestias salvajes, todos los animales y plantas visibles o invisibles, bacterias, virus, parásitos, gérmenes. Autoridad sobre todas las partes y funciones del cuerpo humano, cada latido del corazón, cada respiración del diafragma, cada salto eléctrico a través de 1.000.000 de sinapsis en nuestro cerebro. Autoridad sobre todas las naciones y gobiernos, congresos, legislaturas, presidentes y reyes, primeros ministros y tribunales. Autoridad sobre todos los ejércitos, armas, bombas, terroristas. Autoridad sobre toda la industria y los negocios, las finanzas y la moneda. Autoridad sobre todo el entretenimiento, la diversión, el ocio y medios de comunicación, sobre toda educación, investigación y ciencia y descubrimiento. Autoridad sobre todo crimen y violencia, sobre todas las familias y barrios y sobre la iglesia. Y autoridad sobre cada alma y cada momento de cada vida que ha sido o será vivida. Usted y yo podemos hoy o someternos a esa autoridad o rechazar esa autoridad.